Érase una vez un valle perdido entre las montañas, un lugar rodeado de misterio y oscuridad, el Valle de los Vampiros. Durante siglos, esta región había sido evitada por la gente del pueblo debido a las terribles leyendas que hablaban de criaturas sedientas de sangre que acechaban en sus profundos bosques y cuevas. Nadie se atrevía a aventurarse por esos parajes, excepto por Charlie, un joven explorador que buscaba desentrañar los secretos de este enigmático lugar. Desde que era niño, Charlie había escuchado las historias sobre el Valle de los Vampiros, y siempre había sentido una inexplicable atracción hacia lo desconocido. Decidido a desafiar las advertencias, se armó de valor y emprendió un viaje hacia el valle. A medida que se adentraba en el bosque, una sensación de miedo y anticipación lo envolvía, pero su determinación no flaqueaba. La noche caía sobre el valle cuando Charlie divisó un antiguo caserón en ruinas. Intrigado, decidió explorarlo, a pesar de las advertencias que había recibido de los lugareños. Al adentrarse en el caserón, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Súbitamente, una sombra se deslizó por el rincón de su ojo, pero al girarse no vio nada. Debe ser la imaginación, se dijo a sí mismo. Sin embargo, cada paso que daba resonaba en el silencio de la casa abandonada. Finalmente, llegó a una puerta que parecía más antigua y en peor estado que las demás. Con manos temblorosas, la abrió lentamente y se encontró en una habitación oscura y polvorienta. Entre los destellos fugaces de una vela, divisó algo en una esquina. Al acercarse, descubrió un antiguo diario, cubierto de polvo y moho. Charlie sopló el polvo de las páginas y comenzó a leer. Toda la casa estaba envuelta en un silencio espeluznante, como si el lugar mismo guardara secretos sombríos. Las páginas del diario narraban la historia de un anciano que había vivido en el valle hace muchos años. Según el relato, el hombre había descubierto algo aterrador que lo había llevado a refugiarse en la mansión, donde había vivido aislado del mundo exterior hasta su muerte. Con el corazón latiendo aceleradamente, Charlie continuó leyendo. El anciano hablaba de encuentros con extrañas criaturas, de susurros en la oscuridad y de sombras que se deslizaban por los pasillos. A medida que avanzaba en la lectura, un rápido golpeteo en la ventana le hizo levantar la vista con un sobresalto. Sin embargo, solo vio la lluvia que caía afuera, azotando el cristal con intensidad. Asustado, pero fascinado por la historia del diario, Charlie siguió leyendo. El anciano describía sus intentos desesperados por descubrir la verdad sobre el valle y las criaturas que lo habitaban. Mientras leía, la sensación de que algo acechaba en la oscuridad se intensificaba, pero Charlie no podía apartar la vista del diario. En ese momento, un fuerte estruendo resonó por toda la casa, como si alguien estuviera caminando pesadamente en el piso superior. Con el corazón en la garganta, Charlie se levantó rápidamente y dirigió su mirada hacia las sombras que se proyectaban en la habitación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de que la mansión no estaba tan abandonada como había creído. De repente, una figura se materializó en la oscuridad, con los ojos brillantes y afilados colmillos. Era un vampiro, el ser que había habitado las pesadillas de generaciones enteras. La respiración de Charlie se entrecortó cuando el vampiro lo miró con una mezcla de hambre y malicia. El joven comprendió que las leyendas del valle eran más que simples cuentos populares, eran una advertencia de peligro real. Sin perder un segundo, Charlie salió corriendo de la mansión mientras el vampiro lo perseguía con ferocidad. La oscuridad del valle se cernía sobre él, pero la necesidad de escapar lo impulsaba a seguir adelante. Los aullidos de los lobos y el viento siniestro retumbaban a su alrededor, acompañando su desesperada huida. Finalmente, emergió de los bosques en el claro de la luna, pero no se atrevió a detenerse. La certeza de que el vampiro continuaba su búsqueda lo mantenía en un estado de puro pánico. Con cada paso, sentía la presencia acechante del ser sobrenatural, como si estuviera a solo unos pasos detrás de él. Sin aliento y con el corazón martilleando en su pecho, Charlie llegó al primer pueblo al que se encontró. Golpeó a las puertas de las primeras casas que vio, rogando por ayuda, pero nadie respondió a su llamado. La tensión y la desesperación se apoderaron de él mientras el recuerdo de la figura del vampiro invadía su mente. Finalmente, una puerta se abrió a su llamado. Una mujer mayor lo miró con compasión y horror al escuchar su historia. «Has llegado al lugar equivocado», dijo ella con voz temblorosa. «Este pueblo ha mantenido un pacto de no intervención con los habitantes del Valle de los Vampiros. No podemos ayudarte». Charlie no podía creer lo que escuchaba.
Aquel lugar parecía tan tranquilo y apacible que era difícil imaginar que sus habitantes hicieran un pacto con seres tan infernales como los vampiros. Pero la mirada de la mujer le decía que hablaba en serio, y que él estaba en peligro si continuaba buscando refugio allí. Decidido a no rendirse, Charlie pidió a la mujer que por lo menos le diera un mapa o alguna información que lo ayudara a encontrar su camino de regreso. Antes de irse, ella le reveló un antiguo secreto sobre el Valle de los Vampiros. La única manera de protegerse de los vampiros era encontrar una antigua reliquia oculta en los terrenos de la mansión abandonada. Pero el peligro era incalculable, y muy pocos se habían atrevido a desafiar a las criaturas para buscarla. Con el corazón lleno de determinación, Charlie regresó al valle, desafiando su miedo y la implacable persecución del vampiro. Siguiendo las indicaciones de la mujer, se adentró en la mansión una vez más, arrastrándose por pasajes oscuros y evitando a toda costa el encuentro con el ser sobrenatural que acechaba en las sombras. Finalmente, llegó a una habitación secreta donde, entre polvo y telarañas, descubrió un antiguo cofre. Al abrirlo, descubrió el objeto que buscaba, un amuleto ancestral que, según la leyenda, tenía el poder de repeler a los vampiros. Con el amuleto en su poder, Charlie salió de la mansión con paso firme y desafiante, enfrentándose al vampiro que lo había perseguido. El brillo del amuleto se intensificó cuando Charlie lo sostuvo en alto, y el vampiro retrocedió con un grito de dolor. La antigua reliquia cumplió su propósito, y el ser de la oscuridad se disipó en la noche, huyendo de la luz que emitía el amuleto. Una sensación de triunfo y alivio se apoderó de Charlie, sabiendo que había enfrentado el peligro en el Valle de los Vampiros y había salido victorioso. Con el amuleto en su poder, abandonó el valle y regresó al mundo exterior, llevando consigo la prueba de su valentía y determinación. Y aunque la gente del pueblo se negaba a creer su historia, Charlie sabía que había enfrentado la oscuridad del valle y había sobrevivido para contarlo. El Valle de los Vampiros seguía siendo un lugar envuelto en misterio y peligro, pero ahora, la leyenda también incluiría el nombre de aquel que desafió a las criaturas de la noche y salió ileso: Charlie, el valiente explorador que desafió las sombras y sobrevivió para contar la historia.